Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que literal y figuradamente hizo explotar las redes sociales y por supuesto, a la prensa del corazón, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ese mismo, el que todos estábamos esperando, analizando y del que se habló hasta la saciedad. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, y créanme, hay muchísimo que desentrañar, quiero darles una súper cálida bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si te apasiona el universo de las novelas turcas, te mantienes al tanto de las últimas noticias de los famosos, te gusta analizar las dinámicas de las relaciones y por supuesto, disfrutas del drama, este es tu canal. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te aseguro que no te arrepentirás. Prometo que aquí encontrarán de todo un poco, desde los chismes más jugosos hasta análisis profundos de sus series y actores favoritos, pasando por debates apasionados sobre los personajes y las tramas. Así que suscríbanse y prepárense para disfrutar. Ahora sí al lío. Hoy vamos a diseccionar a fondo este encuentro épico que mantuvo en vilo a miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto que captaron las cámaras y por supuesto, vamos a tratar de responder a la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿quién ganó en este reencuentro? ¿Quién salió mejor parado? ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de ambos? ¿Hay esperanza para los fans que aún sueñan? Para aquellos que han estado viviendo debajo de una piedra, les pongo rápidamente en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más grandes y queridas de Turquía, que protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air y que por mucho tiempo fueron la pareja más amada por sus fans, tuvieron un reencuentro. Un encuentro que por sí solo ya era noticia de primera plana en todos los medios de comunicación turcos y del mundo, pero lo que lo hizo aún más relevante y explosivo fue el contexto, el tiempo que llevaban separados, las especulaciones que los rodeaban, los rumores constantes que surgían y bueno, la enorme expectación que generaron sus millones de seguidores en todo el mundo. Todos recordamos con cariño su apasionada historia de amor, la chispa innegable que emanaba de sus personajes en la pantalla, la química palpable que traspasaba la barrera de la ficción y que conquistó a millones de corazones. La serie Love is in the Air no solo los catapultó al estrellato a nivel internacional, sino que también los convirtió en la pareja ideal, la envidia de muchos y el sueño de otros tantos. Su amor parecía un cuento de hadas moderno, una historia de esas que solo se ven en las novelas. Pero como en toda historia, incluso las más bonitas, llegó el momento en que por razones personales y decisiones propias, decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura, aunque esperada por algunos, causó una gran conmoción entre sus seguidores. Y después de esa separación, cada movimiento que hacían, cada rumor que surgía, cada nueva relación que se les atribuía, todo era analizado con lupa por la prensa, por los fans y por el público en general. Sus vidas privadas se convirtieron en un espectáculo constante, y la expectación por cualquier interacción entre ellos era altísima. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que sucedió en este reencuentro que lo cambió todo? Bueno, para empezar, la discreción fue la clave. Al principio, la información fue escasa y muy difusa. Fotos borrosas, algún vídeo corto, testimonios aislados y, sobre todo, muchísimas especulaciones y conjeturas por parte de los medios y de los fans. Se hablaba de una simple coincidencia, de un encuentro casual, de un acercamiento amistoso, pero a medida que los detalles salían a la luz, la cosa se ponía más interesante y la curiosidad aumentaba exponencialmente. La primera pregunta que todos nos hicimos, y que acaparó titulares en periódicos y portales de noticias, fue ¿dónde y cuándo ocurrió el reencuentro? Parece ser que el encuentro tuvo lugar en un evento social de renombre, una fiesta o celebración importante en un lugar público concurrido, un entorno propicio para que las cámaras y los curiosos hicieran su trabajo. Ambos asistieron por separado, cada uno con su grupo de amigos y acompañantes, lo que incrementó la expectación al máximo. Y ahí de repente las cámaras captaron el momento, ese instante crucial, un saludo, una breve conversación, y por supuesto, la reacción de la prensa, que se abalanzó sobre la noticia como un enjambre de abejas sobre la miel. Ahora vamos a lo jugoso, a la carnita del asunto, ¿cómo fue el encuentro? ¿Qué se dijeron? ¿Cuál fue el tono de la interacción? Según las primeras fuentes y los testimonios recabados, hubo un
Saludo cordial, un intercambio de palabras que, aunque breve, fue significativo, y sobre todo, una clara demostración de madurez y respeto mutuo. Para muchos, este gesto de cordialidad fue ya un gran avance. Después de todo, las rupturas amorosas, sobre todo las que tienen lugar bajo el escrutinio público, suelen ser dolorosas y complicadas. Ver que ambos, después de todo lo vivido, eran capaces de ser cordiales, amables y respetuosos, fue algo que sorprendió y agradó a muchos. Pero, ¿qué más? La clave, como suele ocurrir en estos casos, está en el lenguaje corporal. Las fotos y los vídeos son herramientas muy poderosas para analizar cómo se sienten las personas, qué emociones están experimentando en un momento dado. Expertos en lenguaje corporal, psicólogos y analistas de diversas disciplinas se dedicaron a diseccionar cada gesto, cada mirada, cada microexpresión captada por las cámaras. El análisis fue minucioso y exhaustivo, y los resultados fueron variados, como era de esperar. Algunos vieron tensión en sus rostros y movimientos, otros interpretaron los gestos como indicativos de comodidad y relajación, algunos detectaron señales de amistad, y otros, más románticos y esperanzados, atisbaron gestos de cariño y afecto. La imaginación, el deseo y la esperanza de los fans, como siempre, jugaron un papel fundamental en la interpretación de los hechos. Además, no podemos olvidar las reacciones de los involucrados después del reencuentro. ¿Qué dijeron Kerem y Hande? ¿Cómo reaccionaron ante la atención mediática? ¿Hicieron algún comentario al respecto, ya sea directo o indirecto, público o privado? Pues bien, aquí es donde la cosa se puso aún más interesante y generó más especulaciones. Inicialmente hubo un silencio casi absoluto por parte de ambos, al menos públicamente. Ni declaraciones oficiales ni indirectas en las redes sociales, ni mensajes crípticos que alimentaran la curiosidad de sus seguidores. Mantuvieron un perfil bajo, una estrategia que, como era de esperar, solo alimentó aún más la curiosidad, las conjeturas y las especulaciones de los medios y del público en general. Posteriormente y de forma gradual, ambos fueron abordados por periodistas y, ante la insistencia de la prensa, realizaron breves declaraciones, aunque sin entrar en detalles ni revelar demasiada información. Sus respuestas fueron cuidadas, medidas y evasivas, lo que no hizo más que mantener el misterio y avivar la llama de la especulación. Ahora volvemos a la gran pregunta que nos obsesiona a todos: ¿quién ganó en este reencuentro? ¿Quién salió mejor parado? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es inherentemente subjetiva y depende en gran medida de lo que cada persona busque, de sus expectativas, de sus deseos y de la interpretación que haga de los hechos. Si esperabas un reencuentro apasionado, un acercamiento romántico y un posible regreso de la pareja, probablemente te hayas sentido un poco decepcionado. Si esperabas ver madurez, respeto y cordialidad, tal vez te sorprendiste gratamente y recibiste el reencuentro como una señal positiva. Desde mi punto de vista y desde la perspectiva de un análisis objetivo, ambos ganaron en este encuentro. Ganaron en madurez emocional, en saber manejar la situación bajo la presión mediática, en mostrar respeto mutuo, y sobre todo, en demostrar que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura sentimental que ha sido tan pública y mediática. El hecho de que pudieran estar juntos en un evento social, conversar de forma civilizada, y que no hubiera drama, tensión palpable ni gestos incómodos, es algo que habla muy bien de ambos y de su capacidad de gestionar la situación de forma adulta y madura. Pero, ¿qué implicaciones tiene este reencuentro para el futuro de Kerem y Hande? ¿Podemos esperar una reconciliación a corto, medio o largo plazo? ¿Un nuevo acercamiento sentimental? Pues, las posibilidades están abiertas, pero no me atrevería a predecir nada con certeza. El futuro, como siempre, es incierto. Lo cierto es que este reencuentro ha reavivado la llama de la esperanza para muchos fans que, con cariño y nostalgia, siguen soñando con verlos juntos de nuevo, con que el amor de Love is in the air vuelva a florecer en la vida real. Sin embargo, también hay que ser realistas y tener los pies en la tierra. Ambos tienen sus propias vidas, sus carreras profesionales, sus proyectos personales y, por supuesto, sus propias decisiones sentimentales. El futuro de su relación dependerá de lo que ellos decidan, de lo que sientan y de las circunstancias que se presenten en sus vidas. Lo que sí es seguro es que este reencuentro ha revivido, de forma significativa, el interés del público en Kerem y Hande. Sus nombres volvieron a ser tendencia en redes sociales, y cada nueva publicación, cada entrevista, cada aparición pública de ambos es seguida de cerca por sus millones de fans en todo el mundo que analizan cada detalle, cada palabra.
cada gesto en busca de pistas sobre el futuro de su relación. Y eso, sin duda, es un punto a su favor, ya que les mantiene en la palestra mediática y les asegura el interés y el apoyo de sus seguidores. En resumen, este reencuentro fue mucho más que un simple saludo o una breve conversación. Fue un evento que demostró madurez, respeto, la capacidad de seguir adelante y la posibilidad de mantener una relación cordial y respetuosa, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. Ambos salieron, por así decirlo, victoriosos, mostrando al mundo que es posible superar una ruptura sentimental, incluso cuando ésta ha sido muy mediatizada, y que se puede mantener una relación sana y civilizada con alguien con quien se ha compartido una historia importante. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado y exhaustivo del reencuentro de Kerem y Hande. Sé que es un tema que genera mucha conversación, debate y opiniones encontradas, y a mí me encanta debatir y compartir opiniones con ustedes, mis queridos suscriptores. Quiero agradecerles muchísimo por llegar hasta aquí, por ver el vídeo completo y por estar siempre ahí, apoyando el canal. Si les gustó, por favor, déjenme un like, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido. Y sobre todo, déjenme un comentario. ¿Qué opinan ustedes de este reencuentro? ¿Creen que fue un simple saludo casual o que hay algo más que no se ha visto a simple vista? ¿Qué esperan para el futuro de Kerem y Hande? ¿Creen en una posible reconciliación o prefieren que cada uno siga su camino por separado? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Así que no duden en dejarme sus comentarios. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimos temas interesantes preparados. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de los detalles de este reencuentro épico y podamos seguir debatiendo juntos. Y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que pasa en el maravilloso mundo de las novelas turcas, los famosos y el chisme. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.